Fiscal Khan, las víctimas venezolanas esperan por usted. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva de la CPI, la situación de las víctimas empeora. Más de 2.000 presos políticos, mujeres violadas, niños secuestrados y miles más que viven en la indefensión y el miedo constante. Por Elisa Trota, de Infobae. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Esto es Notiflash. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, comparte este video, dale un buen me gusta y déjanos tu comentario. Comenzamos. Escribo estas líneas con el mismo fervor que compartí recientemente en la Asamblea de los Estados Parte, AEP, de la Corte Penal Internacional, CPI, donde se reúnen los países que han ratificado el Estatuto de Roma. Allí pude conversar con muchas personas valiosas a quienes nos une, como principio inquebrantable, el deseo de justicia y la defensa de los derechos humanos. En esa interesante ciudad que es La Haya, pude, además, ver a varios venezolanos que se movilizaron y asistieron a cada espacio posible, a cada reunión y a cada foro que se dio en el marco de la AEP, abogando por la libertad de los presos políticos, que ya suman cerca de 2.000, la mayoría secuestrados luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, y por cada víctima de la tiranía de Nicolás Maduro. Este artículo, que surge desde una profunda reflexión, pero también con la urgencia de quienes viven el sufrimiento a diario, no es solo un análisis jurídico, es un grito desesperado por la justicia y la reparación en Venezuela. La situación es intolerable. La justicia no puede seguir demorando. Los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y la investigación de la CPI. La CPI comenzó a analizar los crímenes de lesa humanidad en Venezuela en 2018, cuando la oficina del fiscal, entonces bajo la dirección de Fatou Bensouda, abrió un examen preliminar tras la denuncia de varios estados, incluido Argentina, que lideró esta iniciativa internacional. Este examen se centraba en los hechos ocurridos desde al menos 2014, cuando el régimen de Nicolás Maduro respondió con violencia brutal a las protestas pacíficas, tal y como ocurrió luego en 2017. En 2020, Bensouda concluyó que había fundamentos razonables para creer que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, como tortura, violencia sexual y persecución política. En 2021, asumió como nuevo fiscal de la CPI Karim Khan, quien continuó evaluando el caso de Venezuela, lo cual lo llevó a visitar el país en noviembre de ese mismo año. Durante su estadía en Caracas, Khan anunció oficialmente la apertura de una investigación formal sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Esta decisión se tomó después de concluir que el examen preliminar había identificado suficiente base para proceder con la investigación. En el año 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares Primei de la CPI autorizó formalmente la continuación de la investigación, rechazando una solicitud del régimen venezolano de aplazarla bajo el argumento de que se estaban llevando a cabo investigaciones nacionales sobre los crímenes alegados, algo que, cabe resaltar, fue desmontado por la propia Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, en su segundo informe, pues allí describieron minuciosamente cómo el sistema de injusticia en Venezuela no solo no investiga ni juzga, sino que, además, forma parte del aparato represivo y de terror. Lo mismo ocurrió en 2024 cuando, a pesar de los intentos de retrasar la investigación, la Corte rechazó una apelación del régimen, reafirmando que la investigación debía continuar. Lo que investiga la CPI es de una gravedad alarmante. Violaciones sistemáticas de los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado y grupos afines, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual, persecución política, desapariciones forzadas, entre otros crímenes.
Estos actos no son aislados ni accidentales. Forman parte de una política de Estado diseñada para mantener el poder a través del terror y la represión, con órdenes directas desde la cúpula del chavismo, comenzando por Nicolás Maduro. La dilación, un obstáculo insostenible. 6 años han pasado desde que la CPI comenzó su examen preliminar. Es decir, en la Corte Penal Internacional, la causa Venezuela 1 lleva más de 2000 días. 2000, paradójicamente, como la cantidad de presos políticos que hay en los calabozos, oficiales y clandestinos, de la peor tiranía que ha sufrido Venezuela. No hace falta mencionar lo que han vivido los venezolanos durante este tiempo, pues el resumen inequívoco es que se ha tratado de la época más oscura de nuestra historia. Si has llegado hasta aquí y te interesa el contenido, quiero recordarte que te suscribas al canal. Solo toma un segundo y nos ayuda muchísimo a seguir creando videos interesantes para ti. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte nada nuevo. Deja tu comentario y comparte este video. Gracias por tu apoyo. Ahora seguimos. Durante estos años, Nicolás Maduro y su terrorismo de Estado, así lo ha calificado la CIDH, han asesinado a cientos de ciudadanos inocentes, secuestrado a miles, torturado a decenas y obligado a millones a huir de su barbarie y su crisis por diseño, lo cual, valga decir, también es una violación constante de los derechos humanos. Todo ello lo ha documentado la oficina del fiscal de la CPI. Es decir, no solo tiene a la mano las pruebas de los crímenes cometidos por la tiranía chavista previo a la apertura de la investigación, sino también las pruebas, en vivo y directo, de un aparato de terror que, lejos de retroceder, se ha hecho más grande y más oprobioso. La pregunta es entonces, ¿por qué la lentitud? Algunos podrían argumentar que la Corte se ve limitada por el principio de complementariedad, un principio clave del Estatuto de Roma que sostiene que la CPI solo debe intervenir si los sistemas nacionales no pueden o no quieren investigar los crímenes cometidos. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la complementariedad pierde validez debido a que el sistema judicial no investiga ni juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos por los miembros del régimen. No solo existe inacción judicial, sino que el aparato judicial está subordinado al poder político, siendo parte activa del sistema represivo. La propia Fiscalía de la CPI ha argumentado que los procesos nacionales no reflejan la magnitud de los crímenes cometidos, y el Estado venezolano ha mostrado una falta de voluntad política para juzgar a los responsables. Esto hace que la CPI no dependa de la acción de la justicia venezolana y pueda actuar directamente, ya que en estos casos no hay un sistema judicial legítimo que se encargue de juzgar las atrocidades cometidas. La complementariedad queda obsoleta, pues el Estado no cumple con la responsabilidad de investigar y sancionar a los criminales de lesa humanidad. Es necesario decirlo de manera clara. El fiscal Khan no tiene la obligación de desempeñar un papel secundario según lo estipulado por el Estatuto de Roma. Su función es procesar, no buscar la colaboración de los regímenes. La justicia no puede postergarse. No es un acto para el futuro, sino una exigencia para el presente. En este contexto, la justicia debería haberse impartido ayer, no mañana. La justicia no puede esperar. La comunidad internacional debe actuar. Cada día que pasa sin una respuesta efectiva de la CPI, la situación de las víctimas empeora. Más de 2000 presos políticos, mujeres violadas, niños secuestrados y miles más que viven en la indefensión y el miedo constante. La CPI no puede seguir retrasando su intervención. La justicia no puede esperar. La reparación no puede esperar. Las familias de las víctimas no pueden esperar más. Argentina demostró con su acción que la justicia no conoce fronteras. Desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, FADD,
Comenzamos una denuncia en 2023 y ya en 2024 hubo avances concretos. Impedir la entrada de Nicolás Maduro y emitir órdenes de captura fue un paso histórico. ¿Qué espera la CPI para hacer lo mismo? Las democracias deben levantarse con firmeza contra la impunidad. No podemos callar mientras crímenes de lesa humanidad ocurren ante nuestros ojos. Fiscal Karim Khan, sus palabras son bienvenidas por cuanto son valiosas e importantes, pero las víctimas necesitan más que discursos, necesitan acción. La pelota no está del lado del régimen, pues ellos solo saben matar y torturar. La pelota está de su lado, del lado de la justicia. Y usted lo sabe, pues durante la AEP pudo reunirse por primera vez con víctimas del chavismo. Sintió el dolor en sus palabras y el desespero en sus peticiones. La justicia es el único camino hacia la libertad. La tiranía de Nicolás Maduro es una amenaza no solo para Venezuela, sino para la democracia en toda América Latina. La comunidad internacional debe ser más firme en su rechazo a la impunidad y trabajar de manera conjunta para garantizar la libertad de Venezuela. No podemos permitir que el silencio de hoy condene a otros países a enfrentar las mismas atrocidades mañana. No solo estamos luchando por Venezuela, estamos luchando por la democracia misma. La impunidad no es una opción, y la justicia es el único camino hacia la libertad. Las víctimas de la dictadura de Maduro, los miles de venezolanos que sufren, necesitan y merecen justicia y reparación sin dilaciones ni titubeos. La libertad de Venezuela es una causa que nos pertenece a todos. La justicia es una causa que nos debe mover a todos. Elisa Trota, defensora de derechos humanos. Secretaria General Foro Argentino para la Defensa de la Democracia, FADD. Elisa Trota, ex representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina, está en línea de teléfono. Elisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Diego, buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿nos podrás dar más detalles de la situación, primero de lo que se está viviendo en la embajada y también de la cuestión a nivel política internacional? Sí, como bien lo dijeron, bueno, hay 6 asilados en la embajada de Argentina en Venezuela hace más de 8 meses, del círculo más cercano de María Corina Machado, que además de que han estado asediados durante todo este tiempo, han llevado adelante una tarea titánica como fue la campaña electoral y que en los últimos días ha remetido el asedio, básicamente los están torturando en territorio argentino. ¿Cómo es el asedio, Elisa? Contanos. Están los grupos de tarea apostados afuera de la embajada, amenazándolos constantemente con entrar, les cortaron la luz, no les permiten el ingreso de agua potable. Gente armada, por supuesto. Otras cosas. Sí, gente armada. Son grupos de tarea. Igual que existía en la dictadura argentina para tratar de hacer una equivalencia y que se pueda entender. Hoy te estoy hablando desde La Haya, en Holanda, donde se está llevando adelante la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional y en la intervención del representante argentino ante la Corte Penal Internacional denunció, entre otras cosas, lo que está sucediendo con respecto a la embajada. Y esto se hace sobre todo para denunciar esto como un crimen más de lesa humanidad que comete la dictadura venezolana contra los ciudadanos venezolanos y de otras nacionalidades. Hoy estamos en La Haya con activistas, dirigentes, periodistas, víctimas, exigiendo y reclamando justicia, específicamente al fiscal Karim Khan, que hace años tiene abierta la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela y aún no da una respuesta concreta, como es básicamente la orden de captura que estamos esperando ya hace muchísimo tiempo, sin necesidad de más dilación, porque lamentablemente los testimonios, las víctimas, no solo sobran, sino que se continúan sumando cada día que pasa. ¿Por qué la respuesta de la comunidad internacional viene siendo tan exigua, tan poca, tan débil
ante los atropellos y las violaciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo en Venezuela, como bien nos contás vos, Elisa, desde hace muchos años, no desde el último fraude, no es que del fraude hasta acá empezó a pasar esto. Hace años que esto viene pasando, hace años que esa fiscalía tiene la posibilidad de investigar, y yo siento que hay como una tibieza de la comunidad internacional para hablar de Venezuela muchas veces. Se puede haber habido durante momentos, Diego, pero la realidad es que hoy creo que no existe casi ningún país del mundo, o al menos ningún país democrático, en donde no se hable y se ocupen de la situación de Venezuela, porque se entiende perfectamente que lo que pasa en Venezuela tiene repercusiones no solo para los venezolanos, sino para toda la región, y me atrevo a decir que para el mundo entero, en términos de desestabilización. Hoy el mundo no puede permitirse que un país torture y encarcele niños, que viole mujeres, que asesine a personas, que protestas, que estén torturando de esta manera a personas que están en derecho de lo que prevé la Convención de Asilo Diplomático del año 54, que casualmente fue firmada en Caracas. Y si bien evidentemente nuestro objetivo final, que es darle paso a la transición democrática, todavía no se ha cumplido, han sido muchas las acciones que se llevan adelante por parte de la comunidad internacional, que no siempre es fácil poner de acuerdo. Concretamente desde Argentina, y hay que lamentablemente recordamos, venimos de haber tenido un gobierno durante 4 años que abrazó a la dictadura venezolana, que retiró la denuncia ante la Corte Penal Internacional por parte de Argentina, que le dio la espalda a los venezolanos que viven en Argentina, y hoy con un gobierno que está revirtiendo esta situación, y no solo está revirtiendo todo esto, sino también que le está dando cobijo, con todas las consecuencias que eso tiene, a los 6 asilados venezolanos. Incluso, y esto no tiene que ver con el gobierno, sino con la justicia argentina, desde el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, el año pasado introdujimos una demanda por crímenes de lesa humanidad contra Maduro y distintos represores del régimen venezolano bajo el principio de la jurisdicción universal, y este año la justicia argentina dio órdenes de arresto contra estas personas. En el plano, cuando pasamos a hablar de otros países, han sido muchos otros países. Por ejemplo, Uruguay se sumó a la demanda contra Venezuela en la Corte Penal Internacional, no lo había hecho inicialmente. Estados Unidos la semana pasada libró más sanciones contra personeros del régimen, contra represores. La Unión Europea está próxima a sacar eso, y se están organizando los países para hacer acciones conjuntas con una incidencia, una presión y una amenaza real para elevarle el costo de permanencia al régimen que, como todos sabemos, perdió las elecciones el 28 de julio, pero que hasta ahora no está dispuesto a soltar el poder y está dispuesto a mantenerse por la fuerza en ello. Así que se está trabajando muy arduamente con la comunidad internacional, como bien dices, para que la respuesta sea más clara, más concreta, y para que de alguna manera cumplan con los venezolanos, que ya cumplieron de la forma más importante que se pueda hacer, que fue atreviéndose a votar y a gritar por un cambio el 28 de julio. Excelente ese concepto, costo de permanencia que planteas, ¿no? Un poco está jugándose así este partido. Así es, y creo que es la manera que hay que verlo. Nosotros tenemos que subirle, cada ciudadano, cada demócrata en el mundo, el costo de permanencia del régimen venezolano en el poder, cada quien desde su lugar. Nuevamente, los venezolanos en Venezuela se han jugado la vida. Hoy vemos cómo las madres, las abuelas que tienen a sus hijos detenidos, desaparecidos, salen a las calles, salen a los distintos centros de tortura a pedir por la aparición de sus hijos, de la misma manera, Diego, que ocurría en la dictadura argentina. Incluso muchas de ellas también, no solo mujeres, sino también hombres, tienen pañuelos que los identifican de esa manera y van poco a poco tratando de reunir justicia. Son muchísimas las personas que han tenido que congregarse en distintas organizaciones para organizarse y pedir justicias en el ámbito internacional. Son miles y miles los periodistas que han tenido que salir del país, muchos que están además hoy presos. Hoy Venezuela tiene más de 2.000 presos políticos, cientos de ellos niños y adolescentes.
mujeres que además están siendo violadas en los centros de tortura. Y como sabemos y que Argentina lo ve todos los días, hoy Venezuela tiene la diáspora y la crisis de refugiados más grande del mundo, con 8.8 millones de personas fuera de nuestro país. Gracias, Elisa, por la comunicación. Un abrazo grande. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Elisa Trota, quien hablaba, ex representante diplomática de la Asamblea Nacional de Venezuela en Argentina. Impresionante, por supuesto, el y hasta escenario. Aquí el video. Muchas gracias por vernos. Déjame tu comentario y no olvides de suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Hasta un próximo video.